bendiga, amados hermanos. Ya estamos aquí, gracias a Dios. Amén. Para bendecir el nombre del Señor. Y hoy día jueves, vamos a seguir con nuestro tema que estamos hablando de profeta Malaquías. Y hoy lo que tenemos para ustedes, hermanos, es de verdad algo muy bueno para los que vamos a estudiar el capítulo 2. Y de verdad que Dios tiene mucha enseñanza para nosotros en esta noche. Les mandamos un abrazo muy grande, un saludo Dios a todos los que bendiga. ya están conectados ahí, ya están dispuestos a buscar el nombre y el rostro del Señor. Todos los que están en línea, los alineados, que ya están ahí alineados, que Dios les bendiga. Y vamos a entrar, vamos a hacer una oración para poder entrar de lleno. Recuerden, vamos a estar viendo Malaquías capítulo 2. Y la enseñanza, hermanos, yo le puse por título en esta noche, el profeta Malaquías y los 3 pactos. Vamos a hablar de los 3 pactos y vamos a hablar de 2 cosas importantes: la decisión del corazón y la decisión por emoción. Son tres pactos muy importantes, pero 2 cosas que debemos en nuestro corazón entender acerca de las decisiones que tomamos, si son de nuestro corazón o si son de nuestra emoción. Amén. Entonces vamos a ponernos en la mano del Señor y les vuelvo a dar la bienvenida. Qué bueno que están aquí, bendito sea el nombre del Señor. Gracias a todos los que nos están siguiendo, que Dios les guarde y les bendiga grandemente. Les amamos y les enviamos un abrazo muy caluroso, un abrazo muy grande. Amén. Y qué bueno que ya están con nosotros. Amén. Bueno, vamos a la oración para poder empezar, hermanos del Padre. Padre, te bendecimos y te damos gloria y honra, Padre, por lo que tú estás haciendo y nos estás bendiciendo grandemente, Señor, porque vivemos tu mano de poder, Señor. Gracias porque has sido fiel, hermoso con nosotros. Y rogamos tu presencia del Ruach HaKodesh sobre nosotros, tu Espíritu Santo se manifieste y nos dé revelación, alcance a los que están del otro lado de la transmisión y haga producir en ellos esta palabra, que nazca, que crezca, que caiga en buena tierra. Rogamos en el nombre de Jesús y pedimos que la unción tuya del Santo, Señor, se mueva en ellos, aunque terminemos este tema y la predicación, que sea tu presencia que siga ministrando los corazones de mis hermanos. Bendice a los matrimonios, porque vamos a tener un tema, Señor, que vamos a hablar más acerca de estos pactos del matrimonio. Vamos a hablar de la institución que tú estableciste, Padre, y te bendecimos con toda nuestra alma y nuestro corazón. Te agradecemos esta noche poder hacer esta transmisión, porque sabemos, oh Dios, que los tiempos son tuyos, Padre. Los tiempos te pertenecen a ti, Señor, y en cada una de las decisiones tú estás, Padre. Y te agradecemos que nos permites estar en esta noche, Señor, en esta transmisión, ministrar tu palabra, ser ministrado por tu Espíritu, por tu presencia, y que sea ministrado a nuestros hermanos, que les amamos, les mandamos un abrazo, Señor, y rogamos una bendición de parte tuya para ellos. Hácela llegar, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias porque eres fiel y verdadero. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a ir a Malaquías, hermanos. Y recuerda que el tema, mando nuevamente un abrazo a los que están conectando ya en este tiempo, en este momento. Voy a repetir el tema, vamos a estar hablando y les pido que vuelvan ahí a la vieja escuela, a sacar su Biblia, su cuaderno, su lápiz para apuntar citas bíblicas, que vamos a estar dando muchas citas bíblicas. Pero el tema que tenemos hoy acerca de Malaquías capítulo 2, este tema se llama Malaquías, el profeta Malaquías y los 3 pactos. Profeta Malaquías y los 3 pactos. Y este tema está relacionado con decisión del corazón o decisión por emoción. ¿Ok? Entonces, que Dios bendiga a los que están ahí. Mando saludos rápidamente antes de empezar a mi hermana Cristi, a Leti Segura, Dios los bendiga. A mi hermana Elba, a mi hermana Brenda, Dios los bendiga. A Danile Becerril Cano, bendiciones. A Mónica Ortega, a Cristina Romero, Rosita López Agüero, muchas bendiciones. A Camalú, Daniel Méndez, Dios te bendiga. Ismael Armenta, Dios te bendiga. Jennifer López, Dios te bendiga también. Leti Segura, Rosita, Lidia, mi hermana Lidia, Dios le bendiga. Mi hermano Sergio, una bendición. Mi hermano Sergio, que también está el pastor de la iglesia de Berea, Dios le bendiga, pastor.
mi hermana Maite desde Puebla. Dios le bendiga también grandemente, amén. Entonces, mi hermano, está bien interesante nuestro tema. Vamos a ir a la palabra de Dios porque es importante que vayamos siempre a nuestra base bíblica, y es Malaquías capítulo 2, y vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 16 en Malaquías capítulo 2. Así que tome nota. Yo sé que tiene ahí su celular y va a quedar grabado, pero usted tome nota. Y como aquí presente tenemos a mi hermano pastor de Berea, mi hermano Sergio Hernández, le mando un abrazo. Esa iglesia que habla la escritura es una iglesia que no solamente se iba con lo que Pablo le decía, sino que lo checaba, sino que lo buscaba, quería saber si era verdad. Y eso es bueno, porque también eso nos hace que la palabra de Dios nos nutra aún mucho más. Así que dice la escritura, Malaquías 2, el 1 al 16, vamos a estar leyendo. Ahora pues, los sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Primer pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, los cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros os habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Segundo pacto de nuestros padres. Versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija del Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Tercer pacto, la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y uno por qué? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales. Bendito el nombre del Señor. Ok, vamos a empezar rápidamente porque hay una comparación que también hace Pablo en Efesios capítulo 5, y Pablo está hablando de cierto misterio, y en ese cierto misterio Pablo implica a la iglesia, y implica también al esposo y a la esposa, y implica a la iglesia con Cristo, y implica al esposo con la esposa, en una relación. Y Pablo termina diciendo, esto lo digo de Cristo y la iglesia, pero también Pablo afirma que eso es un misterio. Entonces nosotros queremos, y pidiéndole al Padre, porque la Escritura dice en Deuteronomio 29, las cosas ocultas les pertenecen a Dios, mas la revelación para nosotros, pues Dios nos va a revelar en esta noche muchas cosas, hermanos. Aleluya. Y vamos a empezar acerca del del capítulo 2, versículo 1, que dice ahí, para vosotros este es un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Hay que entender primero lo que significa un mandamiento. Vamos a estar hablando acerca de estos tres pactos referentes a lo que tienen que ver con las decisiones que tomamos, que muchas veces son
decisiones emocionales y el Señor demanda de nosotros decisiones que sean del corazón. Y vamos a ver la diferencia de esas dos. El mandamiento, dice la Escritura, que es un precepto o estatuto dado por Dios, que no está a discusión, no se puede cuestionar y no está a parecer de ningún hombre. La Biblia, el Señor en toda la palabra y en la extensión de la palabra nos dice que la Biblia es para leerla y obedecerla, simple y sencillamente así. La Biblia no es para prestarse a discusiones, no es para estar viendo quién sabe más, no es para con ella misma contrapuntear. Cuando nosotros entramos en antinomías, cosas que no entendemos y que pensamos que la Biblia se contradice, es un problema en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, no alcanzamos a entender la revelación de Dios. Pero la Biblia jamás se antepone a sí misma, sino que la Biblia, hermanos, siempre ella misma, hermanos, nos va sembrando en nosotros crecimiento y edificación. Entonces esto es importante entenderlo, porque cuando entendemos que un mandamiento es algo que Dios nos ha dado para beneficio de nosotros, que es algo que Dios piensa que es bueno, nosotros tenemos que, como dice este versículo número 1 del capítulo 2 de Malaquías, y dice, si no oyeres, dice versículo 2, si no oyeres y si no decidís de corazón, Dios siempre nos va a llevar a tomar decisiones en toda nuestra vida. Desde que nosotros crecemos hasta que tomamos nuestra mayoría de edad y queremos tomar el rumbo de nuestra vida, Dios siempre te va a llevar a tomar decisiones. Y la decisión que tienes que tomar, siempre tienes que pensar qué tipo de decisión estás tomando. ¿La estás tomando por el momento? ¿La estás tomando por el sentimiento? ¿La estás tomando por la emoción? ¿La estás tomando con razón? ¿La estás tomando según tu experiencia, según lo que has vivido? ¿O la estás tomando según lo que sabes de Dios? ¿Has dejado todos tus caminos en las manos de Dios? Que Él decida por ti, que Él te enseñe, que Él te muestre tus caminos. Encamíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dice la Escritura. Amén. Y nosotros tenemos que ver y tomar siempre esas decisiones y cuestionarnos a nosotros mismos si en verdad están haciendo las cosas como las pensábamos, o las decisiones que hemos tomado no han sido buenas y nos han llevado no a la bendición, sino a la maldición muchas veces. Porque aquí lo que está diciendo las Escrituras en este versículo 12 dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y antes de pasar a esta parte de las bendiciones y las bendiciones convertidas en maldiciones, quiero que entendamos lo que significa la decisión emocional y la decisión de corazón, porque aquí el Señor le está diciendo en el versículo 2, si no decidís de corazón dar gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decisión emocional y la decisión de corazón? La decisión emocional, para que vaya usted apuntando, es aquella que se toma en base a sentimientos personales, lo que uno siente, de nuestra propia especie. Amén. Y la emoción del momento que estamos viviendo. O sea, cuando tomamos decisiones o emocionales, las tomamos según nuestros sentimientos por alguna persona que nos causó en nuestro corazón. A lo mejor sentimos compasión, a lo mejor sentimos lástima, a lo mejor sentimos ayudarle en ese momento, a lo mejor nos convenció lo que nos dijo, a lo mejor nos llevó a un estado de estar fervientes y queremos, y dijimos yo voy a dar, yo voy a poner, y lo hicimos por el momento. En ese momento hubo una emoción que hizo que nosotros nos precipitáramos y que tomáramos una actitud de hacer algo en ese momento. Esa es una decisión de emoción. Y desafortunadamente nosotros como humanos y según nuestra especie, nosotros no somos seres racionales, sino somos seres emocionales que después razonan. O sea, siempre tomamos malas decisiones porque lo hacemos en nuestra emoción, por nuestros sentimientos y nuestras emociones, y cuando ya estamos viviendo las consecuencias razonamos y decimos, híjole, hubiera tomado esta decisión y no me hubiera pasado esto, híjole, creo que la regué, híjole, me aventuré, híjole, no me di las consecuencias. Esa es la decisión emocional. Ahora, la decisión de corazón, que es la que el Señor está demandando aquí en Malaquías 2:2, dice, es tiempo de que tú te decidas si me vas a dar la gloria. Es una decisión que se toma en base a la razón, que es la sede de la inteligencia y de la sabiduría que Dios ha dado a nuestra vida.
Ajá. La decisión de corazón es la que se toma en base a la razón, pero esa razón es la sede de la inteligencia y sabiduría que Dios ha puesto en nuestra vida, que nos ha dado a través de su conocimiento de su palabra. Porque siempre la Escritura nos ha hablado de que el corazón simboliza el hombre interior, lo que hay dentro del hombre. Entonces, cuando tomamos una decisión de corazón, estamos tomando una decisión de lo más profundo de nuestro ser. Pero esa decisión del corazón está basada sobre lo que hemos entendido de Dios y conocido de Dios. Está basada sobre lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos conocido que el Señor puede hacer. Y entonces tenemos una mejor interpretación de las cosas para tomar decisiones. Esas decisiones ya las estamos tomando ya no en nuestra propia sabiduría. Porque la Escritura dice en Proverbios, todos los caminos al hombre le parecen bien, pero su fin es camino del mal. ¿Verdad? Entonces, no tomamos ahora nuestra propia sabiduría, sino en el conocimiento de Dios. Esa es una decisión de corazón, ¿ok? Bueno, dicho esto, aquí en el versículo 2 dice que el Señor tiene el poder de maldecir cuando uno no se decide, porque es lo que está reclamando aquí el Señor. Y la otra, por otra parte, es de que la bendición Él la cambia en maldición. Fíjese qué tremendo. Pues aquí vemos dos cosas, la maldición y la bendición maldecida. Y Deuteronomio 28:15 habla la Escritura acerca de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Así que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están ahí? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, gloria al nombre del Señor. Deuteronomio 28, 15. Y dice la Escritura, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, el principio es, el Señor manda maldición cuando no se obedecen los mandamientos. O sea, lo que el Señor está diciendo en el versículo 1 de este capítulo de Malaquías 2, cuando empezamos a leer, dice que el Señor ha escrito un mandamiento. Y en el Deuteronomio 28:15 estamos viendo que el que no obedece sus mandamientos, por la consecuencia de su desobediencia, de no cumplirlos, de no hacerlos, como dice aquí, acontecerá que si no los cumples, que si no los procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que el Señor dice, te vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es el principio. Esa es la maldición. Pero también la Escritura dice en Malaquías 2:2 que la bendición es la maldecirá. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor? También aquí en Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 63 dice así: así como Jehová se gozaba en haceros el bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarlos y destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ellas. Entonces, estamos hablando de dos cosas. Una es la consecuencia de no obedecer lo que Dios ya estableció, que es maldición. Pero otra es que así como Jehová se gozaba en bendecirnos, cuando no somos obedientes al Señor, esa bendición, como le traía gozo al Señor bendecirnos, también le va a traer y producir gozo al Señor, traernos maldición cuando nosotros, hermanos, no obedecemos. Entonces son dos cosas: maldición por la consecuencia de la desobediencia, y maldición de parte del Señor, porque así como con gozo nos bendecía y nos daba el bien, también con gozo nos dará el mal. Bendito el nombre del Señor. Pues vamos a seguir leyendo Malaquías, para no perder aquí la secuencia donde estamos. Capítulo 2 de Malaquías. Y vamos ahora al versículo 3. Termina el versículo diciendo: porque no os habéis decidido de corazón. Entonces el Señor siempre está hablándonos: por cuanto no eres frío ni caliente, Apocalipsis 3:15, y eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿ok? Entonces, Malaquías capítulo 2, versículo 3 dice: aquí os dañaré la sementera y os echaré rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. Bendito sea el nombre del Señor. Ok,
Entonces, vamos a entrar al primer pacto que habla Malaquías. Este profeta Malaquías está hablando de este primer pacto y dice que es el pacto que hizo con Leví, que es un pacto de paz y que es un pacto de vida que hizo con él. Ahora, ¿qué tiene que ver el pacto de Leví y cuál es ese pacto que estamos hablando nosotros, ¿no? Números capítulo 3, versículo 15, nos va a abrir un poco más el panorama acerca del pacto levítico. Y este pacto, hermanos, es muy interesante. Es un pacto que hasta nuestras generaciones y a los que sean después de nosotros, nos está alcanzando y nos trae mucha bendición. Números 3, 5, bendito el nombre del Señor, al 13. Y dice la escritura, Números 3, 5, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he mandado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel sean pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así desde hombres como animales míos serán, yo Jehová. Bendito el nombre del Señor. Pues, ¿de qué estamos hablando acerca del pacto de Leví? Que el Señor toma, en lugar de tomar todos los primogénitos del pueblo de Israel, toma ahora a una tribu que es la tribu de Leví, hermanos. Y esta tribu el Señor la toma para que les sirvan en el tabernáculo, les sirvan dentro del templo. Ellos muevan la tienda del tabernáculo. Cuando la nube se movía en el día, se movía el tabernáculo. Tenía que desmontar la tienda y volver a hacer en donde se detuviera nuevamente la nube. Ellos estaban encargados de todos los utensilios, estaban encargados de todo lo que se hacía en el tabernáculo, de cargar aún el arca del pacto, de todo se encargaban ellos. Eran una tribu que Dios tomó como bendición en lugar de los primogénitos del pueblo de Israel. Tomó esa tribu para que le sirviera. Entonces, ¿qué tiene que ver la tribu de Leví con nosotros? Significa que el pacto de Leví significa estar delante de Jehová y servirle a él. Tener temor y enseñarlo a otros. Y llevar la presencia de Dios. Esas cosas significan el pacto que Dios hizo con Leví para nuestros tiempos. La profecía que el Señor estaba hablando acerca de este pacto y que lo menciona Malaquías, está hablando de nosotros ahora, hermanos, como levitas, ahora nosotros como ministros de Dios, porque la escritura dice en Jeremías 33, 20, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ahí dice el Señor que si se pudiera dejar de salir el sol o la luna, de la misma manera se invalidaría el pacto que el Señor ha hecho con la tribu de los levitas y con el sacerdocio arónico, con la descendencia de David. Entonces, miren, esto significa, hablando de nosotros, ¿qué dice el salmista? ¿Con qué vendré y cómo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Qué pide el Señor de mí sino solamente hacer justicia, más misericordia y ser humilde ante Él? Ese pacto levita es el pacto que nos mueve a nosotros y que tiene que producir en nosotros presentarnos siempre delante del Señor. Este pacto tiene que hacernos servir siempre al Señor de los ejércitos. Este pacto nos hace tener temor y a través de ese temor enseñar el temor de Dios a los demás. A través de nuestro testimonio, porque aquí lo dice Malaquías, hermano. En el versículo número 6 dice, en el 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Y el otro está hablando, hermanos, en el versículo 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo. Y dice aquí, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. O sea, el testimonio que había a través de este pacto hacía que a muchos se apartaran de su pecado y se volvieran al Señor por la presencia de Dios que había en los levitas.
porque los levitas eran los únicos que podían transportar el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios. Ajá. 3 cosas: preséntate delante del Señor, sírvele y anda en su presencia. Esas son las 3 cosas que incluye el pacto levita. Ahora, aquí la escritura dice en versículo 8 y 9: mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de levitas, del mismo pacto, pero entró la corrupción, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros os habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió, la corrupción del pacto, que está hablando el pacto levita, es la corrupción cuando entra el espíritu de Coré. De esto hablé hace unos domingos antes, pasados, acerca del espíritu de Coré. ¿Qué es el espíritu de Coré? El espíritu de la murmuración. Y tiene 2 formas en actuar. Una es pasiva y la otra es ya cuando ya no es murmuración, si ya es activa, vamos a decirlo así, que ya todo el mundo lo sabe. Esto está en Números 16, 8 al 10, cuando Coré se levanta contra Moisés y Moisés habla con Coré y le dice que si no es suficiente que el Señor lo haya puesto delante de la congregación, enfrente del tabernáculo, encargado de todo lo que tenía que hacer para mover la tienda, estar cargando la misma presencia de Dios, si no es suficiente, sino que también el corazón de Coré había entrado el estar a la altura del sacerdocio arónico. Y no lo pidió a Dios, sino que su error fue murmurar atrás del pueblo, hablando mal de Aarón y del sacerdocio que había en el pueblo de Israel. Esa es la corrupción que entra el pacto leví. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Así a nosotros, hermanos. 3 cosas que te dije: tienes que presentarte delante de la presencia de Dios, tienes que servirle y tienes que traer la presencia de Dios. ¿Cómo entra la corrupción a nuestra vida en este tiempo, hermanos? A través del mismo espíritu de Coré. Cuando el Señor está hablando de la corrupción de este pacto, está diciendo que el pueblo lo que hicieron fue hacer acepción de personas. Cuando lo que está diciendo aquí, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos. O sea, es como el clásico fariseo religioso que no deja entrar a los demás, cierra tanto el camino de Dios que no deja entrar a los demás ni que los demás caminen. Y la corrupción, cuando entra en este espíritu, hermanos, cuando entra a la vida del que es un levita, a la vida del que está buscando la presencia de Dios, hermanos, lo va a llevar a disminuirlo, lo va a llevar a quejarse con Dios. Siempre lo va a llevar a que vea los defectos en los demás. Va a tirar sus ojos pues de ponerlos en el Señor y los va a poner en las personas. Va a dejar su servicio, su ministerio. ¿Qué es lo que más va a hacer? Va a dejar de traer la presencia de Dios, la va a abandonar. Va a abandonar su ministerio levítico. Pero el versículo 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Y fíjese cómo la palabra dice así: deslealmente. O sea, ¿cómo va a empezar la infidelidad y la deslealtad en el hombre? Porque Dios, dice la Escritura, que aunque nosotros no fuéramos fieles, Él permanece fiel. Pero ¿cómo entra la deslealtad y la infidelidad en el hombre? A través de esta palabra que dice: ¿por qué pues nos portamos deslealmente? Porque aquí es donde se pelean las batallas de nuestra mente. Aquí es donde el enemigo quiere meter murmuración, chisme. Aquí es donde el enemigo quita nuestra mirada de Dios. Aquí es donde perdemos presencia de Dios. Aquí es donde nos hacemos orgullosos para presentarnos ante el Señor. Aquí es donde empezamos a decir: ¿por qué le voy a servir? Aquí es porque está mal el pastor, aquí es donde todo se está fugando, hermanos. Aquí es donde dejamos la presencia de Dios, el altar de Dios. En nuestra mente empieza a ser desleal. Es el principio del espíritu de Coré. Nuestra mente, donde se fugan, donde se foguea todo donde se trabaja. Pero mientras de aquí no salga y mientras el Señor tome el control de nuestra mente, dice la Escritura que todo pensamiento lo llevemos a la mente de Cristo. Mientras de aquí no salga, hermano, usted no va a pecar.
Así que clame a Dios, tiene que buscarlo más. No deje que el diablo lo engañe, no deje que el diablo le diga, no, tú ya no tienes remedio, tú todo lo ves y si es cierto, todo está mal y tú no te creas las mentiras del diablo. Tú reprende todo espíritu en tu vida porque no tiene parte ni suerte lo que él está hablando. No proviene de Dios. Esta sabiduría, dice Santiago, no proviene de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos aquí, adelante. Este versículo hasta el versículo 13 voy a seguir leyendo, dice, deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Hay otro pacto ahí que tiene un significado importante para nosotros, el pacto de nuestros padres. ¿Qué es el pacto de nuestros padres? Dice, versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no mirará más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué es el pacto de nuestros padres? Bueno, hay muchas citas, pero solamente vamos a dar algunas. Hechos 3:25, vaya usted conmigo ahí más adelante. Hechos capítulo 3, versículo 25, dice la palabra del Señor. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el principio del pacto de nuestros padres. ¿Qué está hablando aquí el Señor? ¿Qué es el pacto de nuestros padres? Que en Abraham, que fue el padre de la multitud, iban a ser benditas, en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. O sea, hay una bendición que viene generacional a través de la simiente. Cuando la simiente es pura, cuando la descendencia es pura, hay bendición. Por eso los judíos son prosperados, porque los judíos no se mezclan con otros pueblos, con otras naciones. Ellos se casan entre su misma generación, porque es un mandato del Señor entre ellos, para que sea bendita su simiente en todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces aquí, por ejemplo, 1 de Juan 3:9 está hablando también acerca de esa simiente, y voy a estar hablando acerca de la simiente bendita y la simiente contaminada. 1 de Juan nos habla, hermanos, vaya conmigo. Está primero, último Apocalipsis, penúltimo Judas, antepenúltimo tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan. ¿Okay? Entonces, primera de Juan capítulo 3, versículo 9, amén. Dice la palabra del Señor, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Okay? Entonces aquí vemos cómo comprobamos cuál es la simiente de Dios, porque esa simiente no puede pecar porque es nacida de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú aceptas en tu corazón al Señor, el sacrificio de Cristo hace, hermanos, que te presenta nuevamente, te hace renacer, pero ya no renaces en la carne y en el pecado, sino renaces en el Espíritu y en una simiente de bendición para la gloria del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la simiente bendita, ¿qué nos dice la Escritura, hermanos, acerca de la simiente? ¿Qué es la simiente? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la Escritura nos habla acerca de los jóvenes, nos habla acerca de las jóvenes? ¿Y qué nos dice el Señor acerca de esta bendición del pacto de nuestros padres? ¿Y por qué muchas veces rompemos nosotros, por qué nosotros profanamos este pacto que Dios hizo con nuestros padres? Porque desconocemos lo que dice el Señor, desconocemos lo que dice la palabra, desconocemos lo que dice la Escritura, hermanos. Y cuando nosotros lo conocemos, lo que vamos a hacer es obedecer a Dios. Bendito sea su nombre, amén. Entonces vamos a ver, ¿qué dice la Escritura? Mire, si usted tiene dudas acerca de lo que es esta simiente, vamos a ver citas bíblicas. Y dice, por ejemplo, Efesios 5:31, que es lo que estábamos hablando hace un momento de la comparación que hace el apóstol respecto de Cristo y la iglesia y con el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 31. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a su nombre.
Amén. Gloria al Señor. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que es lo mismo que también está hablando Génesis capítulo 2 versículo 24, dicho por el mismo Señor. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Okay? Cuando hablamos de la simiente bendita, hermanos, estamos hablando de la institución que Dios dejó en este mundo para el hombre. Amén. Estamos hablando de lo que Dios, cómo introdujo Dios y establece su ley moral sobre el hombre acerca de sus leyes morales. Porque recuerda que los judíos pues tienen leyes ceremoniales que son rituales, la ley escrita, ¿verdad? Tienen ley oral, pues tienen muchas leyes. Pero hay leyes que están escritas y son morales. Y una de ellas es lo que el Señor deja acerca de lo que es el matrimonio. Y Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y el Señor establece que cuando hay una unión de un hombre con una mujer, que es lo que Dios establece, el Señor dice que son una sola carne. La misma escritura nos habla de eso, hermanos. Y dice en 1 Corintios 6:16 que cuando el hombre se une con una mujer, también, pero aquí lo habla esta parte con una prostituta, dice que es una carne con ella, se hace una carne con ella. También otra cita que habla, 2 Corintios 6:14, que dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y por qué dice en yugo desigual? Porque el Señor dice que los que somos de Cristo, los creyentes, los cristianos, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando tú te unes en un yugo desigual, el yugo del otro no es fácil, ese yugo lo vas a cargar tú. Cuando tú ya le entregas al Señor tu yugo, Él lo carga y Él te da tú el suyo y el suyo es ligero. Pero lo que sucede es que cuando tú te juntas con una persona que no conoce a Dios, pasan cosas interesantes espiritualmente y una de ellas es que puedes llegar a contaminar la simiente. Cuando tú te casas con alguien que no es y no conoce a Dios, tú perviertes la simiente. Entonces vemos aquí, también la escritura dice, en Primera de Reyes 16, 29 al 31 está hablando la escritura acerca de el rey Acab de Israel. Y dice la escritura que este rey amó a una mujer que era Jezabel, que era una persona que servía a un Dios extraño. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Porque el versículo que estamos leyendo ahorita en Malaquías, amados hermanos, vamos a regresar rápidamente. Amén, gloria a Dios. Miren, Malaquías capítulo 2, dice la escritura en el versículo 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario que Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres, reyes, puestos por Dios, y Acab no era la excepción, pero dice la escritura que Acab hizo todo lo peor que pudo hacer delante de Dios. Y una de las peores cosas que hizo fue casarse con una hija de otro pueblo extranjero, de otro Dios extraño. Y lo mismo hizo Salomón, se casó, aparte de las cosas que Dios le había permitido tener, él se sale del parámetro de Dios y se casa con mujeres a las cuales Dios había dicho que no tomaría mujeres de otros pueblos ni de otras naciones. Y él se casa y lo que hace es lo que dice aquí, profana el pacto de sus padres, habiendo tomado mujer que no era del mismo yugo, del que no conocía al mismo Dios. Y lo más tremendo es que este Salomón termina adorando a los dioses paganos de esas mujeres. Y la Biblia no nos habla que hubo arrepentimiento de parte de Salomón. Entonces vemos cómo el Señor nos habla acerca de este pacto de nuestros padres, que es mantener nuestra simiente delante del Señor, mantener nuestra bendición, porque el Señor dijo que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra.
Entonces la bendición llega de generación en generación, hermanos. Trae bendición de parte del Señor. Versículo que sigue dice, versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y aquí viene una pregunta que el Señor dice. Y dice el Señor aquí, mas diréis, ¿por qué? O sea, hay todavía a veces en nosotros, hermanos, cuando no entendemos las cosas de Dios, hay este tipo de preguntas. Pero Señor, ¿por qué dejas que pase esto? Pero yo, ¿por qué? Y ahora en nuestros tiempos, ¿qué sucede? Hay divorcio hasta más no poder, hasta en el mismo pueblo de Dios, hasta los mismos cristianos. Y eso no lo acepta Dios, eso no es de Dios, amados hermanos, eso no es de Dios. Ahorita vamos a llegar a esa parte importante. Porque si Dios estableció el matrimonio, hermanos, como una institución de la familia, y Dios establece el matrimonio con esta institución, ¿por qué? Porque Él establece un sacerdocio, establece una mujer, establece hijos. Entonces debe de haber instituido el Señor a la familia como institución del matrimonio. O sea, puede que Dios pone el matrimonio, pues Dios pone a la familia para tener un orden, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios ordenado. Entonces Dios va a demandar cuentas al marido, de la esposa, de los hijos. Va a demandar a la madre de los hijos. Va a pedir cuentas, ¿verdad?, a los hijos. Por eso los mandamientos están: honra a tu padre y a tu madre en Efesios, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces Dios tenía un orden en todas las cosas y Él había establecido este orden. Y cuando nosotros preguntamos ¿por qué? Y el Señor dice en el versículo 14, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ve cómo empieza. Habíamos visto en otro versículo anterior, deslealmente, con el pensamiento, pero aquí ya el Señor está, hermanos, diciendo el pecado, está hablando del pecado. Y este pecado no solamente es de pensamiento, sino es ya en acción, porque dice aquí que ha sido desleal con la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto. Y este es el tercer pacto del que habla el Señor. Pero yo quiero hablar antes acerca de la institución del matrimonio puesta por Dios. Y el matrimonio tiene un significado bien interesante. Matri significa tres. Y monio significa unión. Entonces estamos hablando de una unión de tres. Y en esa unión de tres entra el esposo, Dios y la mujer. El esposo, Dios y la esposa. El hombre, Dios y la mujer. Por eso se llama matrimonio. Matri, tres. Monio, unión. Ahora, tenemos muchas citas para ver acerca de lo que el Señor dice aquí. Yo lo quiero llevar a ver diferentes citas. Ahí las va usted apuntando, para que tenga ahí pues muchas citas acerca de lo que estamos hablando. Amén. Y miren, vamos a Génesis 2:24, que dice la escritura: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya lo vimos eso. Marcos 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que si le case con la repudiada comete adulterio. Este pasaje es interesante, porque el Señor Jesús está diciendo: mas yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, está hablando que aquel que se haya dado cuenta cuando se casó y repudia a su mujer porque ella a lo mejor no era virgen y nunca le dijo, nunca le contó, y él se dé cuenta, dice el Señor aquí, hace que ella adultere. O sea, si tú estuviste de acuerdo con tu mujer, o tu mujer estuviste de acuerdo con tu esposo cuando te casaste con ella, y ella te dijo: ¿sabes qué? Yo ya no soy virgen, y tú estabas consciente de eso, ahora no te puedes quejar, porque Dios dice que si tú no lo sabías está bien que la repudies, pero si lo sabías no está bien, porque haces que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Porque el Señor ya miró una sola carne, como dice. Marcos 10:9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién lo juntó? Matrimonio. Matri 3, monio, unión. ¿Dónde está Dios? Hombre, Dios, mujer. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién lo juntó? Dios. ¿Qué es lo único que lo puede separar? La muerte. Porque es cuando Dios nos llama, es el arrebatamiento de cada persona. Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Se da cuenta? Nada de que en este tiempo, de que no, ya no me... Yo oía a una mujer muy en el Face, muy importante, que decía, si tú ya no te llevas bien con tu esposo, déjalo, Dios tiene algo mejor para mí. Eso no es bíblico, eso no lo dice la Escritura, hermanos. Eso no lo dice el Señor. El Señor dice en la Escritura que está lo que dice Malaquías, hermanos. Más adelante lo vamos a ver, pero dice que Él aborrece el repudio. ¿Y sabe por qué? Porque nadie te obligó. Busca lo que dice, por ejemplo, ahí la Escritura en Números capítulo 30, versículos 2 al 5, y acerca de la ley, la ley de los votos. Y nadie nos obligó a escoger a nuestra esposa y nadie nos obligó a escoger a nuestro esposo. Nos casamos porque tuvimos y decidimos, a lo mejor en ese momento mal, por emoción, pero a lo mejor con razón decidimos sabiendo e inteligentemente en el camino de Dios. Y hoy estamos cosechando lo que nos hicieron nuestras malas o buenas decisiones. Otra cita dice aquí, 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, dice Pablo, que la mujer no se separe del marido, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. ¿Ok? 1 Corintios 7:11. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya está apagando, no sé si está apagando. Amén, aleluya. Bueno, 1 Corintios 7:11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Gloria al Señor. Amén. Que Dios bendiga a los que están ahí. Y Dios está hablando fuerte, sí, Dios está hablando fuerte, hermanos. Apuntó la cita, se lo vuelvo a decir. Mateo 5:32, Marcos 10:9, Romanos 7:2, 1 Corintios 7:10 y 11. A su nombre sea la gloria. Ahora bien, dice aquí la Escritura acerca del tercer pacto y la mujer de tu pacto, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto, Malaquías 2:14. ¿Por qué la Escritura nos habla de que la mujer, esta es nuestra compañera y la mujer de nuestro pacto? ¿Y por qué dice que el Señor atestiguó entre nosotros y la mujer de nuestra juventud? Porque Dios, hermanos, conoce. Porque Dios ya nos había visto. Porque Dios sabe, hermanos. Porque el Señor no pasa por alto los votos que hemos hecho de nuestra juventud. Porque cuando nos casamos dijimos, yo te tomo como mi esposa para amarte, honrarte, para estar contigo en las buenas o en las malas, ¿verdad? Porque decimos y nos presentamos delante del Señor en la iglesia para casarnos por la bendición para recibir la bendición de Dios, y hacemos nuestros votos y decimos hasta que la muerte nos separe. Y esa decisión en ese momento dejó y debe de dejar de ser solamente emocional. Porque cuando el amor, hermanos, el amor empieza a cambiar conforme van pasando los años, muchos declinan de sus decisiones, muchos se arrepienten de ellas, muchos dicen que ya no sienten nada, muchos que ya no las aman, que ya no nos aman, muchos dicen en su corazón que ya no le gusta a la pareja, ya no sienten amor por ella, ya pasaron 5, 10, 15, 20 años, ya no, sus caricias ya no los satisfacen, ellos ya no se recrean en su esposa, no están con la mujer de su juventud, no se acuerdan de lo bonito que
que fue haberla conocido, haber vivido con ella y que ella te había dado todos los mejores años de su vida y que tú le hayas dado todas sus fuerzas a ella. Todo eso pasa, todo eso llega a la vida del varón, a la vida de la mujer a cierta edad. Y empieza el enemigo a atacar, como en este último tiempo, a los cristianos, a los creyentes, haciéndoles pensar que está bien si ellos quieren divorciarse, si ellos quieren separarse, si ellos quieren repudiar a su esposa. Cualquier argumento es efectivo, cualquier argumento es bueno. Ya nos parecemos a los del mundo, haciendo divorcios por lo más rápido que se pueda. Dice divorcio express por 1200, divorcio express por 2000. Ya estamos así, amados hermanos. Y el Señor dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Siendo ella quién? Compañera y la mujer de tu pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Señor. Este pacto es el pacto, hermano, más importante. Proverbios 5:18 dice lo siguiente, hermanos. Vaya conmigo, Proverbios 5:18. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la escritura: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Mira qué bonito lo que el Señor nos dice. Y aquí es un mandamiento lo que el Señor está diciendo: alégrate con la mujer de tu juventud. Porque lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 18, es lo mismo que está diciendo Malaquías capítulo 2, versículo 14. Tienes que serle fiel a la mujer de tu pacto en tu juventud. Y Él dice, como mandamiento, el Señor dice: alégrate con la mujer de tu juventud. Y esto es importante porque esto se aplica para todos los tiempos del hombre. O sea, el tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. El mandamiento que dijimos que era, lo voy a volver a repetir: el mandamiento es un precepto o estatuto dado por Dios que no está a discusión, que no se puede cuestionar y que no está a parecer de ningún hombre. El mandamiento se lee y se obedece. ¿Y qué mandamiento está diciendo aquí la escritura en Proverbios 5:18? Alégrate con la mujer de tu juventud. Se aplica tanto como para el presente, como para el pasado, cuando te casaste, para el presente que estás viviendo y para un futuro. Se aplica como cuando te casas y no tienes hijos, cuando tienes hijos y después cuando tienes nietos. Tú tienes que mantener tu lealtad con la mujer de tu pacto, porque Dios mira tu fidelidad, tu lealtad con la mujer de tu pacto. Y a través de ese pacto que Él hace, Él está, hermanos, atestiguando para dar bendición. ¿Cómo va a dar el Señor bendición? Porque dice la escritura, versículo 15 de Malaquías 2, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, cuando hay a través de pruebas, aflicciones, angustias, pobreza, riqueza, diferentes estados en la vida del hombre, de la mujer, sobre el matrimonio, sobre el camino que Dios les permite vivir, hay tropiezos, hay muchas dificultades, pasan muchas cosas durante muchos años, pero el Señor dice: mantente fiel con la compañera y la mujer de tu pacto, con la compañera de tu juventud, porque yo anhelo una descendencia para mí. Amén. Hay una descendencia donde el Señor, hermanos, ha pensado en el pasado, Él ha pensado en nuestro presente, Él está pensando en nuestro futuro, en cómo que nosotros sean benditas todas las naciones de la tierra a través de nuestra obediencia. Nuestra simiente será bendita cuando somos leales a la mujer de nuestra juventud. Dice el Señor: guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales con la mujer de vuestra juventud. Lo vuelve a repetir, el Señor lo vuelve a sentar: guárdate tu espíritu, no seas desleal para con la mujer de tu juventud. Segunda cosa que habla Proverbios capítulo 5 versículo 18,
Dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y esto mismo se tiene que aplicar tanto como para el pasado, como para el presente y como para el futuro. Que las caricias nos tienes que satisfacer en todo tiempo. Mis caricias tienen que satisfacer a mi esposa y mi esposa tiene que ser satisfecha con mis caricias y yo con las de ella. Porque el Señor está diciendo aquí, hermanos, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y quizás ya no tiene la misma pasión que cuando se casó contigo. Quizás ya no es la misma chiquilla inquieta. Tal vez ya no eres tú el mismo chiquillo, inquieto. Quizás los años han pasado y el amor se ha transformado. No es que te haya dejado de querer ni que tú le hayas dejado de querer. Simplemente el amor se transformó de una decisión emocional. Ahora es una decisión racional. Ahora es una decisión de corazón. Ahora es una decisión en el temor de Dios. Es una decisión como levita. Es una decisión en el pacto de nuestros padres. Es una decisión en el pacto con la mujer de mi juventud. Para mi pasado, mi presente y mi futuro. Y dice aquí el Señor en Proverbios capítulo 5 versículo 19. Y en su amor recréate siempre. Y en su amor recréate siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor va llegando, hermanos, y tiene una transformación. Que el amor no siempre tiende a ser sexual. Que el amor no siempre va a ser una atracción humana, carnal, sino que el amor se transforma, hermanos, así como esa decisión que les digo de corazón. Cuando las palabras, hermanos, llenan más, cuando las caricias llenan más, cuando nuestras acciones llenan más, cuando aún en la vejez tú recuerdas lo que ella te entregó en su juventud, lo que tú caminaste. Cuando tú te acuerdas, cuando tú en tus recuerdos retrocedes y te acuerdas cómo empezaste con ella sin nada, caminaste con ella y sufriste, pero hoy estás aquí y ves a tu alrededor y dices, tengo más de lo que necesito porque Dios ha sido fiel contigo y porque tú has sido leal a la mujer de tu juventud. Por eso ha venido la bendición sobre tu vida, porque Dios ha atestiguado tu vida, Dios ha atestiguado tu procedencia. Dios ha atestiguado tu testimonio porque Dios te ha mirado, Dios te ha visto, así como a mujeres como a hombres. Dios ha visto cómo has sido leal. Y en su amor recréate siempre. Esto también tiene que llenarnos desde el pasado, el presente y el futuro. Siempre el Señor está hablando como el Dios eterno que es, hermanos. Porque si Dios es eterno, todo lo que hace es eterno. Y cuando Él habla, en su amor recréate siempre. ¿De qué está hablando? Hasta el último momento de tu vida, hasta el último momento de tu carne, en este cuerpo, sus caricias de ellas, en su amor recréate siempre. Hasta el último momento, hasta que nos vayamos de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. El amor, voy a terminar con esto, el amor como una decisión del corazón. Mira. Yo te invito a que tú decidas amar con la inteligencia y la sabiduría que Dios te dio y no tomar la salida fácil. La salida fácil es ser desleal. La salida fácil es dejar de presentarte delante de Dios con tu pacto de levita. Tu salida fácil es dejar de servir a Dios en tu pacto de levita. Tu salida fácil es dejar de llevar la presencia de Dios en tu pacto de levita. Tu salida fácil es, en tu pacto, como dice acá la Escritura, en el pacto de nuestros padres, es ser desleal, es olvidar. Y la Escritura no nos enseña eso. La Escritura dice en Efesios 5, que como Cristo amó a la iglesia y la cuidó y la sustenta. Esa es la salida fácil. Como ministros nosotros, como levitas, tenemos que presentarnos delante de Dios siempre, hermanos. Tenemos que servirle con todo nuestro corazón. Tenemos que entrenar en su temor y como lo hacían los sacerdotes, enseñarles a los demás en el temor de Dios a través de nuestros matrimonios, de nuestra lealtad con nuestra esposa, que los demás vean. No importa que el marido se haya puesto gordito,
chaparrito, no importa que el marido ya no se alcance a ver los pies, no importa que el marido ya no pueda subir, ya no pueda hacer ciertas cosas, ya no sea el muchacho acróbata, ya no importa. El Señor ve la lealtad de ti, mujer. No importa que la mujer se haya puesto muy flaquita, se le haya caído tal vez su cabellito. No importa que ya se haya encorvado un poco, no importa que ya no tal vez tú pienses que ya no te satisfaga, tú tienes que por decisión seguir amándola. Ya no por una decisión emocional, sino ahora por una decisión de tu corazón. Porque al final tú tienes que decidir aferrarte a las promesas de Dios. Tienes que presentarte ante Dios como ese pacto de Abraham, de nuestros padres, para que la simiente que nosotros traemos como hijos de Dios siga persistiendo en este mundo. Que nuestra simiente no se corte por el divorcio. Nuestra simiente no se corte porque tú repudias. Que nuestra simiente no se termine porque nosotros entró un espíritu que quiere hacer y crear separación en el hombre, aún en los hijos de Dios. Que tú tienes que luchar por ese hombre que es tu esposo. Tú tienes que luchar por esa mujer que es tu esposa. No puedes abandonar ahora. No puedes ser desleal ahora. Sino que tú tienes que continuar esa simiente que nace con tus hijos y que tus hijos a través de tu vida y la lealtad que tú tuviste con tu matrimonio y tu esposa, les vas a delegar a esa misma generación que sigue después de ti, esa lealtad, ese espíritu de leal, se lo vas a transmitir a tus hijos por tu simiente, por tus genes. Y ellos van a seguir siendo fieles con sus esposas hasta la muerte, y sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Él envió, dice en Hechos 3:26, hermanos, que es una cita que solo leí rápidamente. Voy a terminar con esta y otra cita más. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 26. Y a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, que el Señor envió a su Hijo para bendecirnos, a fin de que nos convirtamos de nuestros pensamientos, nos volvamos a Él de nuestras acciones, deje limpio su camino. El hombre inicuo deje su camino, su perversión, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Para esto el Señor levantó al Señor Jesucristo en esa cruz, para redimirnos, para que seamos bendecidos ahora, hermanos. Y termino con esta cita que está en Efesios capítulo 5. Si usted me permite, regáleme 5 minutos solamente. Efesios 5. Gloria al Señor. Mándeme ahí su manita si está usted bendecido, siendo bendecido con esta palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 23. Y le voy a dar 4 datos que da el apóstol Pablo de Jesucristo y la iglesia y del esposo y la esposa. 4 similitudes de Jesucristo y la iglesia y del esposo con la esposa. Porque Pablo dice en este versículo, capítulo 5, versículo número 32. Pablo dice lo siguiente: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, vamos a ver que estas similitudes cuáles son rápidamente. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo y la esposa deben amarse como a sí mismos. En Efesios 5:28 al 33 dice: para santificarlo, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y el versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. ¿Se da cuenta? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido debe amar a su esposa como a sí mismo, y la mujer debe amar a su marido como a sí mismo. Punto número 2.
Cristo forma un cuerpo en donde Él es la cabeza. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. O sea, Cristo está hablando de que con la iglesia Él formó un solo cuerpo. De toda la iglesia Él formó un solo cuerpo. La escritura nos dice aquí, 5:31 de Efesios: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿La similitud cuál es? Cristo, siendo la cabeza, formó con la iglesia un solo cuerpo. El esposo y la esposa, cuando se juntan, cuando se casan delante del Señor, los dos son llamados una sola carne, un solo cuerpo, una sola carne. Después vemos, punto número 3, Cristo la santificó, purificó y entregó sin mancha. Capítulo 5 de Efesios, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 5:29, dice la escritura, hablando del esposo y la esposa: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces se da cuenta aquí, Cristo presenta una iglesia santificada, purificada y sin mancha. Cuando usted se mantiene leal en su relación con esposo y esposa, se consagra a Dios, se protege y la cuida. Bendito sea el nombre del Señor. Último punto número 4. Cristo la sustenta y la cuida, y Cristo derramó su sangre por la iglesia. 5:29 dice: porque nadie aborreció más a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hizo el Señor por su iglesia? Derramó su sangre por nosotros, por la iglesia. Y de esa forma, ¿qué hace, hermanos? El Señor sigue sustentando a la iglesia. El Señor prometió que ni las mismas puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Aleluya. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? 5:26 y 27 que ya leímos, es tener limpieza y belleza espiritual en el matrimonio. Ten limpieza y belleza espiritual en el matrimonio. Honroso, dice la escritura, es el matrimonio. Bendito sea el Señor. Debemos de mantenernos en un mismo pensamiento con nuestra pareja, con nuestra esposa, hermanos. Tú con tu esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Termino con el versículo 30 del capítulo 5. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Y por qué dice esto? Porque la iglesia conforma el cuerpo de Cristo y somos miembros de su mismo cuerpo, de su misma carne y de sus mismos huesos. Porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Por eso Apocalipsis 3:15 habla que debemos de ser fríos o debemos ser calientes, pero no tibios, porque si no seremos vomitados de la boca del Señor. ¿Por qué vomitados? ¿Qué es lo que vomita la boca? Cuando tú, perdónenme la expresión, pero cuando tú vomitas, ¿qué es lo de dónde vomitas? ¿De tu cabeza? No vomitas de tu cabeza, tú sacas algo que te está dañando en tu cuerpo. Lo expulsas porque te está haciendo mal. Dice la escritura que todos los fornicarios, los adúlteros, los homicidas tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, hermanos. Es tiempo de arreglar nuestra vida, hermano. El Señor viene por aquellos que han sido leales. Ahora que estás en tu casa, se han disparado, los divorcios se han disparado. Aquellos pensamientos de los hombres que no aguantan en sus casas las mujeres a sus maridos, los quieren mandar a trabajar. Ahorita que estamos en pandemia, las mujeres no aguantan estar en sus hogares, quieren que los maridos se vayan o quieren irse ellas. ¿Por qué? Porque ya no hay lealtad, hermanos. Pero yo te invito a que tú seas leal con la mujer que el Señor te dio. Haz honor a estos tres pactos. Pacto de Leví. Preséntate ante el Señor, sírvele con temor y temblor y trae la presencia de Dios. Pacto de tus padres, que tu simiente
hermano, sea bendecida, sea bendita de generación en generación. Pacto con la mujer de tu juventud. Recréate, como dice Proverbios 5, 18 y 19. Que todo tiempo sus caricias te satisfagan. Sé fiel, acuérdate lo que es matrimonio. Matri 3, monio, unión. Matrimonio de 3. El Señor está presente. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Yo quiero orar por ustedes antes de despedirme, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor, con mis amados hermanos. Bendíceles. Haz obras, Señor, en cada uno de ellos. Bendíceles, Señor, grandemente. Mira, que yo sé que hay problemas en los matrimonios. Que yo sé que hay cosas difíciles, que han pasado pruebas y circunstancias que los quieren orillar a tomar decisiones emocionales, Padre. Pero el tiempo que estamos viviendo hoy, Señor, y más cuando el matrimonio ya ha tenido un tiempo encaminado, Señor, ha pasado años, ha pasado tiempos, Señor, en los cuales el matrimonio, Señor, ha tenido altas y bajas, Padre. Sé que de pronto ha sido difícil para muchos mantenerse, pero dales decisiones sus matrimonios en el nombre de Jesús, Padre. Dales decisiones sus matrimonios para no fallar estos 3 pactos delante de ti, Señor. Dales esa decisión de todo su corazón, Padre, para que sean bendecidos, para que tú sigas bendiciendo, Dios, para que tú sigas mandando bendición, Padre, y que esta bendición sobreabunde, Padre. Aquellos que quitas ese pensamiento, Dios, en el nombre de Jesús, que tienen de engañar a su esposa, de buscar una más joven, aquellas que quieren también su pensamiento, Señor, de dejar a su esposo para ir con otro, con más oportunidades, con más juventud, Señor. Borra todo eso, Señor. Reprende al diablo, Señor, en este tiempo, Padre, que está separando aún a tu iglesia, Señor, porque eso es lo que está metiendo un espíritu de división sobre los matrimonios, para que tu simiente ya no sea bendita, para que la simiente de tu pueblo, Señor, se corrompa, Padre, a través de uniones fuera del matrimonio, a través de esas separaciones, Padre. Instituye nuevamente sobre tus hijos, Padre, lo que tú creaste desde un principio en Génesis, oh Dios, donde tú estás bendiciendo, Señor, a los matrimonios, Padre, que hacen las cosas como a ti te agrada, Señor. Quitando, Señor, de ellos todo impedimento, Padre, para que ellos lleguen delante de tu presencia, Señor. Y sean bendición, ellos sigan trayendo bendición de generación en generación, porque así como hizo esa promesa Abraham, Señor, en ti serán benditas todas las naciones. Sabemos que somos bendición, esa simiente ha llegado a nosotros, hemos sido bendición, Padre, hemos sido bendecidos por esa promesa, y esa promesa alcanzará a nuestros hijos, y nuestros hijos, oh Dios, si tú lo permites, serán de una sola mujer, y las mujeres serán de un solo marido, Señor, porque es promesa tuya, Señor. Porque ellos ven de nuestro testimonio y ellos van a seguirlo, Padre. Porque no dejamos entrar ningún espíritu, Señor, que se mueva, Señor, al pecado. Echamos fuera todo repudio, todo pensamiento, Señor, de engaño, de repudio. Pon amor, Señor, sobre aquellos que están pasando dificultad, Padre. Dales decisión, Padre, como hombres y mujeres tuyos, en el nombre de Jesús. Que tu presencia los abrace, Señor. Que tu presencia los ayude, bendito Padre. Los que están pasando problemas en sus matrimonios, los que han caído en adulterio, en fornicación, los que han, Señor, caído en la garra del diablo, rescátalos, oh Dios. Para ti no hay nada perdido. Seguimos pidiendo por ellos en el nombre de Jesús, Padre. Que tú vas a hacer cosas tremendas y poderosas, Padre. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Damos gloria, damos alabanza, amén. Amén, amén, gloria al nombre del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo muy grande a los que están ya ahí listos. Gloria al Señor. A todos los conectados les bendecimos, amados hermanos. Y mandamos un saludo a mi hermana Vero Epifanio, Dios les bendiga. A mi hermana Rosita López Agüero, Dios le bendiga también. A mi hermana Vicky Villegas, Dios te bendiga. Te bendiga, Viquita. Daniel, un abrazo, Daniel, hasta allá, hasta esta palapita, la bella hermosa. Hermanita Carmen López, Dios le bendiga, saludos ahí hermana. también a Javi. Javi. Perla, Dios te bendiga, saludos a Igor también. Dios. Dios bendiga a los que están aquí en Centro Cristiano Mesías también. Amén. Leti, Dios te bendiga. A mi esposa, que Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga también a mi hermana Cristian, a mi hermana Elvita, Dios les guarde. También Dios bendiga a todos los que están aquí conectados, amén. A los pastores, a los siervos,
a todos los que nos mandan saludos y bendiciones. Amén. Que Dios les guarde y les Dios bendiga. bendiga. Pues reciban un caluroso abrazo de parte de la Iglesia Centro Cristiano del Mesías. Seguimos orando por ustedes, seguimos bendiciendo en nombre del Señor. Los esperamos el siguiente domingo, hermanos, para seguir buscando el rostro de Dios. No olvide lo que la palabra de Dios dice. Seguimos con este libro de Malaquías el siguiente jueves, a punto de las 10 de la noche. Estamos viendo el profeta Malaquías. Y no se olvide de los martes de oración para seguir pidiendo por las peticiones. Así que les mandamos una bendición de parte del Señor. Dios bendiga, hermanos. Dios los guarde. Que Dios bendiga su entrada y su salida. Amén. Y bendiga desde ahora y para siempre. Amén. Pongan ustedes paz, hermanos. Shalom, que Dios les bendiga. Y nos vemos pronto, si Dios quiere, el día domingo 11 de la mañana a la alabanza. Goces en el Señor. Un saludo a todos, un abrazo. Y los dejo con esta alabanza, un poquito de tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.